a una nueva emisión de Rincón Audiovisual. Hoy inauguramos un especial sobre el 8º Festival de Cine que se estuvo realizando en la ciudad de General Pico como cada año. Y nosotros, por supuesto, tuvimos el lujo de viajar y entrevistar a muchas personas encargadas de diversas áreas del mundo audiovisual. Así que prepárense porque esto se viene con todo. Hoy vamos a estar conversando con Manuel García, Lucía Salas y Ezequiel Boetti, quienes nos van a estar acompañando durante el transcurso de todo este programa. Ahora sí, pónganse cómodos porque vamos a dejar que se presenten y que nos cuenten cuáles fueron sus objetivos para aterrizar en este 8º Festival de Cine en General Pico. Mi nombre es Manuel García, soy distribuidor de cine, docente, soy presidente de la Cámara de Distribuidores Argentinos y tengo una distribuidora de películas nacionales que se llama Cinetren. Vine al Festival de Pico por dos motivos o con dos trabajos, por decirlo así. Uno es el de jurado de la competencia tanto de largos como de cortos. Y por otro lado estamos aprovechando la visita para hacer un par de charlas. Una de las charlas tiene que ver, la hicimos hoy, con cómo llegan las películas al público y cómo se generan materiales que ayuden a que las películas lleguen. Materiales que uno conoce como espectador, ¿no? O sea, un póster, un tráiler, la sinopsis de una película. Y mañana tenemos otra charla que va a ser sobre cine y plataformas, el nuevo fenómeno de los Netflix, los Prime Video, los Max, y cómo eso nos cambió un poco la forma de ver cine y también de alguna manera empieza a cambiar también la forma de hacer cine. Mi nombre es Lucía Salas y estoy en el festival como jurado de la competencia internacional de largometrajes, cortometrajes y los cortometrajes regionales también. Y también vinimos a presentar unas dos funciones como La Vida Útil. Yo tengo una revista de cine que se llama La Vida Útil. Y presentamos una función de rescates de películas de Narcisa Hirsch, que es una cineasta alemana que vivió en Argentina toda su vida prácticamente. Y después presentamos con el Museo del Cine de Buenos Aires una restauración de La Vuelta al Nido de Leopoldo Torres Ríos, que fue un cineasta argentino del periodo clásico. Así que un poco vinimos a mostrar pelis y un poco a ver pelis. Mi nombre es Ezequiel Boetti, soy periodista y estuve acá en el Festival de General Pico trabajando tanto en el área de prensa y de comunicación del festival y también para dar una charla sobre plataformas y cine argentino con Manuel García, que es distribuidor y fue uno de los jurados del evento. Como ya nos mencionaron anteriormente, Manuel y Lucía estuvieron participando como jurades en esta edición. Nos gustaría saber cuáles fueron sus criterios de selección y qué tuvieron en cuenta al momento de evaluar una pieza audiovisual. Bueno, en el rol de jurado, que es un rol que a los distribuidores no nos toca muy seguido, en general no somos muy convocados y por eso también la alegría y el agradecimiento al Festival de Pico por convocar un distribuidor a ser parte del jurado. Uno diría, en principio, uno trata de identificar dentro de la selección cuál es el criterio, la búsqueda de la programación y cruza eso con lo que son sus propios criterios a la hora de identificar qué película es más relevante, para usar un término más genérico y no decir mejor, que por ahí tiene como otras connotaciones, cuál es mejor que la otra. Obviamente un jurado es un cuerpo colegiado, o sea, no es una sola persona, sino que son varias. Todos vemos todas las películas, en algunos casos las vemos juntos en las salas, en otros casos las tenemos que ver por nuestra cuenta, en la habitación del hotel, en fin, uno va como poniéndose al día con una programación que es grande, esto pasa en todos los festivales. Y luego hay una reunión donde uno propone lo que uno le parece dentro de cada sección, la o las películas que más le llaman la atención, que le parecen más sorprendentes, más premiables, para decirlo de alguna manera también, y eso se negocia de alguna manera con el resto del jurado para elegir lo que consideramos que es mejor para, en este caso, para el Festival de Pico. O sea, lo primero como jurada, lo que me parece lo más importante y lo más interesante es como tratar de entender como los programadores del festival, qué ideas tuvieron cuando armaron la competencia, como que tratar de ser sensible a entender cómo compusieron la competencia, como que tratar de entender qué diferencias hay, cómo dialogan las películas entre ellas. Y después creo que uno trata de siempre dar premios dentro de las películas que le sorprenden, ¿no? Y que te parecen como
interesantes y sorprendentes a alguien que le vaya que ese premio le vaya a servir de alguna manera, ¿no? Como tratar de siempre ayudar a una persona que esté haciendo un cine distinto, que esté haciendo un cine arriesgado. Y como decir, las conversaciones siempre son como, bueno, esta persona que realmente se jugó por esto, quizás este premio le viene bien. Así que así lo hicimos un poco. En relación a las producciones pampeanas, ¿qué apreciaciones pueden hacer? Bueno, hay en el festival una sección que es de cortos regionales. Yo había tenido en mi rol de distribuidor acceso a algunas películas, largometrajes de La Pampa, que bueno, es una provincia que empieza, y creo que el Festival de Pico en ese sentido es como una punta de lanza muy importante a interesarse por el audiovisual, y ojalá lo haga cada vez más. En este caso eran cortometrajes, en el caso del Festival de Pico, que eran, si no recuerdo mal, 7 cortometrajes regionales. Y la verdad que coincidíamos con los jurados que es un nivel muy parejo, muy bueno y con mucha diversidad, que también es muy interesante, ¿no? No solamente decir todo es muy bueno o nos parece muy bueno, sino que hay gente que aborda un cine más, si se quiere, experimental, otro más documental, la ficción es algo de cine de género, nuevas tecnologías, historias locales, el territorio, sí, los personajes, pero desde muchos lugares distintos. Y eso nos da la idea de que es un mundo, digamos, o un territorio audiovisual con mucho potencial para aportar a la audiovisual nacional si se sigue desarrollando, ¿no? Me sorprendió lo variado que era el programa del festival, pero creo que lo que hizo muy difícil la tarea de jurado fue que todas las películas eran muy buenas, entonces, en el caso de los largometrajes, eran 6 largometrajes y si por nosotros le hubiésemos dado un premio a cada largometraje, obviamente eso no se puede hacer. Y como elegir entre películas que son muy buenas por razones muy distintas es difícil. Y después los cortos lo mismo, como me parece que es un panorama muy variado y juntar cortos regionales y nacionales también nos dio un panorama muy lindo de ver lo que se hace acá en la región, por ahí con películas de otras provincias o películas capaz que circularon más internacionalmente, como películas que ya conocíamos de nombre, y ver que, o sea, yo en un momento, esto es medio secreto, pero como había una película regional que yo no sé por qué en mi mente pensé que estaba en la competencia nacional y yo la hubiese propuesto como premio nacional, por ejemplo. Y como que eso me parece lindo, como que para mí los cortos regionales y los nacionales están al mismo nivel y eso es muy sorprendente. Como que me encontré con muchas sorpresas en los cortos regionales y eso de como yo veo muchas películas por mi trabajo en general, muchas, y algunas ya las había visto, pero las que no vi me sorprendieron mucho. Y es difícil sorprenderse cuando ves tantas películas y la verdad que me sorprendí. Sebastián Ayerra es una persona que tiene un corto en la competencia regional. Y yo ya había visto todas sus películas anteriores. De hecho, tuve una revista de cine que se llamaba Las Pistas por una película suya. Entonces es un cineasta que fue muy importante para mi generación, creo, como un cine muy distinto. Y esa era mi única, o sea, mi aproximación al cine de hecho por una persona que vive acá y que es de acá. Llegamos al final del primer bloque. No se muevan, que ya seguimos. Estamos en el segundo bloque de Rincón Audiovisual, en este especial sobre el 8º Festival de Cine de General Pico que se realiza en nuestra querida provincia. Ahora vamos a seguir conversando con Manuel García. Como mencionó en el primer bloque, Manuel estuvo dando una charla que se tituló bajo el nombre Sin embargo, el público, salas, festivales y ventas para mi película. Ahora nos gustaría abordar el punto de las estrategias de comercialización para conectar con el público. ¿Estas se piensan en simultáneo al rodaje, antes o después? ¿Y qué tienen en cuenta al momento de comenzar con este proceso? Bueno, las estrategias de comunicación normalmente se piensan después, pero idealmente se piensan antes. O sea, la película es parte del inicio de un sistema de comunicación, por lo menos así lo veo yo, que después se transforma en los materiales que mencionábamos antes, ¿no? Que es lo que todo el mundo conoce. Un tráiler, un póster, una sinopsis, una serie de fotos, campañas de prensa, publicidad en redes sociales, todo eso es parte de la comunicación que se hace efectiva cerca del estreno de una película o el lanzamiento de una plataforma, pero se usa o se genera a partir de materiales que se generan a su vez a partir de la película. Entonces toda esa cadena, uno diría en su versión más virtuosa,
debería pensarse y llevarse adelante a partir del estreno, perdón, a partir de la realización, de la producción, e idealmente antes. Uno diría, bueno, cuando se escribe una película, uno de alguna manera ya está escribiendo el tráiler, está escribiendo la sinopsis y está configurando todo el material de comunicación de la película. No es lo habitual, en nuestro cine independiente habitualmente las películas y los productores se acuerdan del estreno cuando termina la película, y para ese momento muchas veces ya es un poco tarde para poder hacer algunas correcciones o generar materiales que los ayuden a encontrar su público. Siempre la película es el centro de la ecuación. Uno no puede pensar el estreno de una película que no conoce, y cada película dentro tiene particularidades. Desde las obvias, el género, una película de terror no es lo mismo que una comedia, y una película argentina no es lo mismo que una película japonesa, pero después también hay otras cuestiones por ahí un poco más sutiles del tema que tratan, a qué público van dirigido, en fin, uno hace como una lectura de la película, no ya como espectador, sino como responsable de que esa película llegue a un público que por ahí no es uno mismo, sino que es otra gente. Y eso es, digamos, de alguna manera el tipo de cosas o las variables con las que uno trabaja cuando empieza a pensar en la distribución de una película. Bueno, para empezar, digo, yo diría que son dos cosas, en principio, las que uno tiene en cuenta cuando uno inicia un proceso de distribución como distribuidor. Una es, por supuesto, la película y cuáles son las condiciones de la película, cuál es el potencial de la película, qué cosas uno encuentra dentro de la película que le puedan servir para trabajar o para pensar un estreno o un público, desde el género, como si es una película de terror, si es una película de aventuras, una comedia, si es una película argentina, si es una película para un público adulto, joven, si es una animación, en fin, hay como muchas variables que están dentro de la película que a uno lo ayudan a pensar cuál podría ser el mejor camino para la película. Y luego también están, en nuestro caso, que trabajamos con los productores muy codo a codo, también están las cuestiones que son como objetivos propios del productor, de quien hace la película. A veces tienen que ver con que la película cumpla con determinados requisitos económicos, de alcanzar una cantidad de espectadores o una cantidad de dinero que pueda ayudarle a recuperar los costos del estreno o de la realización. Y a veces son otros temas, ¿no? Otros objetivos, otras búsquedas que por ahí pueden tener que ver con, no sé, si es un documental sobre un tema específico, que ese tema tenga más relevancia, se discuta sobre ese tema, que llegue a, no sé, el oído de determinadas personas y eso cambie un poco el curso de la acción sobre ese tema y esa comunidad. O sea, está por un lado el camino propio de la peli y también los objetivos que nos traen los productores, que son quienes se ponen en contacto con los distribuidores para pedirnos el estreno de una película. ¿Crees que La Pampa es un terreno fértil para producciones audiovisuales a gran escala? Y por otro lado, ¿hay algún aspecto que vos consideres que se deba pulir? Bueno, por supuesto que sí, todas las provincias tienen su potencial, desde provincias para hacer cine, en el caso de usar sus paisajes y sus recursos para poder filmar sobre todo producciones propias o incluso producciones que vengan desde otro lado del país o del mundo. Eso claramente La Pampa lo tiene, y haría falta, digo, sumar al esfuerzo que es el Festival de Pico y a lo que ya existe, que hay, digamos, una gran comunidad de espectadores, hay una serie de pantallas en Pico, en Santa Rosa, en otras partes de la provincia. Sumarle por ahí algunos programas que tengan que ver con la formación, tanto la formación de realizadores. Yo preguntando por ahí decía, bueno, qué pena que no haya todavía, seguramente lo habrá próximamente, un espacio para formar realizadores, para que haya más herramientas para que la gente que le interesa hacer cine, y en todas las provincias las hay, puedan acceder a un conocimiento, a formación, a buenos docentes, para poder luego hacer una carrera audiovisual, ya sea en cine o en otros medios, ¿no? Y luego me parece que por ahí lo que hace Pico, que es tan notable, que pueda tener más exposición, que pueda agrandarse, que pueda durar de alguna manera durante el año, que puedan haber, que es un reclamo que se le hace no solo a La Pampa, sino a todas las provincias y al país, también formación de audiencia, ¿no? Lamentablemente en La Pampa y en casi todas las provincias del interior es muy difícil acceder a películas, en cines por lo menos, a películas diversas, ¿no? Entonces la posibilidad de formar a las infancias en la imagen y exponerlos de una manera pedagógica a historias y a películas que sean las propias, las pampeanas, las argentinas, para que se vayan educando en la imagen o en lo audiovisual, que hoy es una cuestión tan vigente y tan urgente, diría. También serán como otra de las patas, que es trabajar con la realización, trabajar con las pantallas y trabajar también con el público.
Estamos en el final de nuestro segundo bloque. Ahora nos vamos a un corte y ya volvemos. No se vayan. Acá seguimos con mucho más de Rincón Audiovisual, en este especial del Festival de Cine. Ezequiel y Manuel estuvieron dando una charla bajo el nombre Plataformas, Desafíos para el Cine Argentino. Nos gustaría que nos cuenten un poco de qué se trató y cuál era el objetivo con esta charla. En la charla sobre plataformas y cine argentino, la idea central era un poco plantear más preguntas que respuestas, ¿no? En el sentido que es una escena muy dinámica, con muchos cambios todo el tiempo, y que eso a su vez, si bien complejiza la relación de muchas películas, de mucho material audiovisual con el cine, también es cierto que abre también nuevas posibilidades para todos los directores argentinos, ante la necesidad que tienen todas esas plataformas de renovar constantemente su catálogo y sumar cada vez más producciones propias, que es un poco la metodología que han adquirido estas plataformas en los últimos años para hacerse de contenido. Hay ahí quizás algunos caminos posibles que puedan llegar a recorrer las películas argentinas, y bueno, y la idea era un poco tratar de pensar y de plantear hacia dónde podría llegar a ir por ahí todo ese negocio que, insisto, es muy dinámico, es por lo que me parece que está bueno pensar esas áreas también que tienen que ver con la industria audiovisual, con la realización de películas, y que muchas veces no aparecen tan contempladas quizás en los planes de estudio de carreras relacionadas con el audiovisual, ¿no? Que es básicamente, bueno, qué pasa una vez que terminás una película, un corto o el trabajo que sea, que viene la parte ahí de encontrarse con el público, y que es un trabajo que demanda muchísimo tiempo, ponerle mucho el cuerpo, estrategias de comunicación, tratar de generar eventos, buscar sobresalir un poco entre toda esa maraña medio infinita de películas y series que nos llegan semana tras semana a través de las plataformas. Siguiendo con lo que nos venía comentando Ezequiel, ¿dónde puedo mostrar mi obra audiovisual? ¿Y por dónde empiezo este proceso? No, bueno, los lugares son algunos más obvios y otros menos obvios. Está de alguna manera esto conectado con lo que decíamos recién, cuáles son los objetivos, cuál es la búsqueda de una película de su productor. Lo normal o lo estándar es que las películas tengan un destino en pantalla grande, o sea, la experiencia colectiva. Esa pantalla grande puede ser un cine comercial, puede ser un cine público, puede ser un cine club, puede ser una plaza. Llamémosle la experiencia colectiva de la exhibición audiovisual. Y por otro lado tenemos las otras pantallas, que son las pantallas chicas, donde por ahí la operación no es tanto de distribución, sino más de venta o comercial, ¿no? O sea, llegar a un canal de televisión, llegar a una plataforma de streaming como Netflix o algo parecido, son otros lugares posibles. Y luego hay otras pantallas posibles por ahí más chiquitas, pero con las que uno se encuentra por ahí, como por ejemplo las pantallas que hay en los aviones, en los hoteles. Todas esas son como parte, digamos, del universo de pantallas a las que puede apuntar una película, como digo, desde las más comerciales hasta las más alternativas. Y el inicio en general es un productor que le acerca una película a un distribuidor y le dice: quiero estrenar, quiero que pasen estas cosas, y en función de eso uno empieza como a organizar cuál es el recorrido por pantalla, que en general siempre se empieza por los festivales o las pantallas que tienen exigencia de estreno, las pantallas que tienen un costo de acceso más alto. El negocio, la actividad está organizada de esta manera, ¿no? Desde aquellas que son más caras, como pagar una entrada de cine, es más caro que el abono de Netflix, que es más caro que la televisión por cable, que es más caro que verla por televisión abierta. La actividad está organizada de esa manera, entonces uno organiza en función de los objetivos el potencial de la película y también que es de alguna manera el estándar del negocio. ¿Ustedes ya habían estado en el festival de forma presencial o habían participado de manera interna? Y por último, ya para ir cerrando, nos gustaría saber cuáles eran sus expectativas. Yo ya vine todos los años al festival, salvo bueno, el 2022, que fue el primero post pandemia, que fue un poco más chico en relación a otros años. Vine todos los años. Algunos vine como periodista a cubrirlo, un año vine de jurado. Tuve 2 años programando, después volví el año pasado como periodista, así que bueno, este año me tocó de nuevo de este lado, del otro lado del mostrador, en este caso en el área de prensa, y sí, la verdad que es una experiencia
uno aprende muchísimo, ¿no? Viendo por ahí un poco la cocina del festival y viendo también lo que es un festival de cine en una ciudad que no tiene la relación con el cine que sí existe en Buenos Aires, ¿no? Donde hay una oferta enorme de películas y de propuestas culturales, etc. Es interesante ver qué pasa también con determinadas películas en entornos de público muy distintos a los que usualmente suelen moverse. Así que en ese sentido me parece que es una experiencia muy enriquecedora, no solo para la ciudad, sino, al menos en mi caso, para cuestionarme constantemente qué es un poco el cine, ¿no? Me gustó mucho, o sea, lo venía siguiendo porque muchos amigos venían todos los años y me contaban, o sea, venía siguiendo la programación. Los amigos contaban las conversaciones que habían tenido, como las discusiones, las charlas, las mesas, las películas. O sea, tenía expectativas muy altas por como boca en boca que se tenía como entre todos los amigos del cine de otras provincias y o sea, todas las expectativas se cumplieron y más, como que me parece un lugar como muy fresco. Me gustan mucho las salas de cine, como que me hace sentir que esta ciudad tiene un pasado con el cine que no lo conozco bien, pero debe haber sido un pasado muy intenso de vínculo con el cine, porque las salas son muy grandes, son muy lindas, que todavía estén funcionando y, o sea, que sigan existiendo físicamente, habla de que hay una conexión con el cine grande, porque la mayoría de las salas de cine de este tamaño están totalmente desmanteladas en el país. Y me sorprendió mucho eso. Y eso, la programación por fuera de las competencias, que también pude ver un poco de pelis, sobre todo las nocturnas, que desde que llegué fui a todas las nocturnas. Me gustó mucho como esa cosa de cine de medianoche, de encontrarse todos creo que eran donde había mucha gente, y encontrarse todos en una sala grande, como a tener un poco de miedo todos juntos, me parece como una cosa de recuperar una experiencia del cine que ya medio que estaba perdida, ¿no? Una experiencia muy del cine más primaria. No, para mí el Festival de Pico siempre se distinguió por tener una gran programación, y cuando digo una gran programación lo digo desde el punto de vista cualitativo más que cuantitativo, que me parece que es el más importante, que hace una programación representativa, de mucha calidad y muy diversa. Las secciones son pocas y en cada película en cada sección no hay tantas películas, pero me parece que hay la cantidad justa como para poder abordar estos días de festival, estas dos salas increíbles que tienen acá, que todos los que llegamos de otro lado por primera vez a Pico y vemos las salas que tienen acá, quedamos pasmados por esas dos salas que tienen tan deslumbrantes. Y bueno, eso te diría, me parece que es un festival que para mí debe estar seguramente entre los 10 festivales nacionales más importantes, y que representa, otra vez, de nuevo, muy bien dentro de cada sección ese tipo de cine. El festival tiene una sección de cine para largometrajes nacionales que tienen hoy 6 o 7 películas que son documentales, ficciones, cine de género, cine un poquito más experimental, y así también con los cortometrajes regionales y nacionales, y todos son de muy buena calidad. El trabajo de curaduría y de programación es realmente muy bueno. Hay incluso rescates con películas clásicas, hay programas para la infancia, para las escuelas, hay algo de cine extranjero también. La verdad que es seguramente una de las, como digo, de las 10 mejores programaciones que hay en todo el territorio nacional. Llegamos al final de este programón. Muchas gracias Lucía, Manuel y Ezequiel por acompañarnos en este especial del festival. Ahora sí, nos despedimos. Nos vemos la semana que viene en una nueva emisión de Rincón Audiovisual.